¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Vamos a introducir con un poquito de música. Alicia de la Rocha, que ha sido fue una pianista extraordinaria, ¿no? Pero, ¿saben? Claro, ¿qué pasa? Que yo no quería terminar el día sin hacer una referencia al documento Mater Populi Fidelis, eh, la madre del pueblo fiel, que ha sido publicada esta mañana, presentada en Roma. Es un documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Y no quería terminar el día. Mañana empezamos de mañana la reunión de la conferencia episcopal. Bueno, entonces, y me iba a ser más complicado, ¿no? ¿Qué cosa como las cosas que se refieren a la Santísima Virgen nos interesan enseguida, nos interesan a todos? Este documento, concretamente, que no es corto, tampoco es larguísimo, pero realmente vale la pena leerlo despacio, con calma, y antes de leer los comentarios, saber de uno de qué está hablando, no entendamos, no, porque si no, esto es un poco, estaría fuera de lugar, ¿no? Fuera de lugar. Al principio del documento dice el cardenal Fernández, que está al frente del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que se quiere con él clarificar algunos términos que no están muy claros, que algunos títulos marianos, ¿no? Y precisarlos bien. Esa es la idea que tiene al publicar este documento, ¿no? Bien, entonces, hay una afirmación que me encantó especialmente. Dice, en la presentación del documento, ¿no? El eje que atraviesa todas estas páginas es la maternidad de María con respecto a los creyentes, cuestión que aparece reiteradamente con afirmaciones que se retoman una y otra vez, enriqueciéndolas y completándolas a modo de espiral con nuevas consideraciones. Es verdad, es la pura verdad, es la pura verdad. Entonces, ¿por qué les digo que me ha llegado especialmente? Porque en este tema estoy muy comprometido, muy comprometido. Me explico. Dice también al principio que a ver si me explico bien, que la devoción mariana que provoca la maternidad de la Virgen es un tesoro, es presentada aquí como un tesoro de la Iglesia, y que la piedad del pueblo fiel de Dios no se contempla para corregirla, esa piedad, sino sobre todo para valorarla, admirarla y alentarla. Y después agrega que es verdad que hay también grupos de reflexión mariana, publicaciones, nuevas devociones e incluso solicitudes de dogmas marianos que no presentan las características de la devoción popular y que proponen un determinado desarrollo dogmático y que está mal. Y bueno, de ahí la idea de este asunto, ¿no? Pero eso hay que leerlo con atención, ¿no? Hay que leerlo con atención. ¿Por qué les digo que estoy comprometido en todo esto? Porque en el año 2015, con motivo de la segunda sesión del Sínodo sobre la familia, convocado y presidido por el Papa Francisco, yo asistí, me encargaba entonces de familia acá en la conferencia episcopal y asistí a ese sínodo. Y en ese sínodo propuse algo que al leer esto ahora se vuelve a hacer presente y me alegra muchísimo, pero vamos a entender, no es que yo diga, mirá, yo tenía razón, es absurdo, ¿no?
Les quiero decir lo siguiente, vamos por partes. Una, tengo este libro en mis manos, del padre Agustín Jiménez González, con quien me une una muy buena amistad. Y estuve con él cuando estuve en el último viaje, después de participar yo en Roma del Congreso de la Pontificia Academia Mariana Internacional, al que pertenezco. Fui a Madrid, fui a visitarlo, me regaló este ejemplar, María, mi madre, corredentora, mediadora, abogada. Es un libro de más de 600 páginas, ya va por la segunda edición, que es una manifestación obvia del interés que ha despertado. Es que es un libro científicamente muy bien hecho y muy claro en la exposición, donde va explicando con detalle por qué la Virgen es corredentora, mediadora y abogada. Así de claro. Y explica también muy bien la historia más reciente, del pasado y reciente, de un movimiento en concreto, el Vox Populi María Mediatrice, que conozco también al profesor de la Universidad de Stephenville en Estados Unidos, en Ohio, que ha sido, yo diría, el gran propulsor de que haya en la Iglesia una definición dogmática, es decir, que pertenece al depósito de la fe, que la Virgen es corredentora, mediadora y abogada. Bueno, por distintos motivos que están planteados en el libro y a los cuales hace referencia también el documento, eso no ha salido adelante. Y hay voces muy autorizadas, como fue especialmente el cardenal Ratzinger, que no veía lo de corredentora, ¿entendió? Y por eso el documento explica con detalle cómo hay que entender la corredención. Incluso llega a decir que sería más conveniente no usarlo el término cuando se trata de referirse a la colaboración de la Virgen Santísima, la cooperación de la Virgen Santísima en la obra salvadora de los hombres. Hay que entenderlo esto, ¿no? Yo una vez, me acuerdo que en un congreso de estos en Miami, una religiosa norteamericana, me acuerdo que me dijo, mire, la Virgen corredentora, ponerla en igualdad de nivel con lo que ha hecho Jesucristo, con la obra redentora. Digo, no, pero mire que no va por ahí. Me parece que entendemos de una forma, que lo entendemos de formas distintas. Cuando en la Iglesia Católica se habla de corredención, no estamos diciendo que la Virgen es más que Jesús o que... No, sino que la obra que Dios ha querido que se realice de redención de los hombres ha sido así, que una mujer, María, le diera al Verbo eterno de Dios su ser humano y que cooperara con él, pero de una forma total, única. Pero no es ponernos al mismo nivel. Todo lo que hace María siempre está en dependencia de Cristo, por amor a Cristo, y yo soy la esclava del Señor. Y lo mismo la mediación es subordinada. Bueno, son esos los malentendidos que hay, y al mismo tiempo los bien entendidos, entendamos, ¿no? Los bien entendidos argumentos que se dan en el libro, que se dan aquí en esto, y que, bueno, que hay que tener en cuenta lo que dice el documento a la hora de explicar a personas que no conocen o que tienen otras concepciones porque son protestantes, porque son evangélicos y entonces lo entienden mal. Bueno, por eso digo, hay que leer despacio el documento, leerlo despacio. Entonces, vuelvo al principio, ¿no? Vuelvo al principio.
En el año 2015 estaba yo allá en el sínodo de los obispos, y entonces eh, tuve oportunidad de presentar delante del Santo Padre Francisco y todos 250 obispos que estaban allí, algo que yo les voy a enviar, pero que adelanto algo ya de lo que digo. Son 2 páginas, yo tenía 3 minutos para hablar, no crean que tenía horas. O sea que, y empezaba diciendo que el Papa Francisco había dicho, cada vez que miramos a María, volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. Ella es la madre de la iglesia evangelizadora. Sin ella no terminamos de comprender el espíritu de la nueva evangelización. Bien. A su vez, yo decía, recordaba esto, que durante el año mariano de 1987-88, San Juan Pablo II percibió una tarea, esto está en la encíclica Redentoris Mater, que me parece que tiene un singular relieve, ¿no? La Iglesia debería preparar cara al futuro, escribió, las vías de la cooperación con María. Dicho de otra manera, en la mente del Santo Pontífice, la Iglesia tendría que descubrir cómo facilitarle a la Virgen el ejercicio de su maternidad, que en su corazón inmaculado abarca a todas las mujeres y hombres del mundo. Entonces, pensando en eso, fui al Catecismo de la Iglesia Católica y allí encontré en el número 89 esta posibilidad fantástica. Los dogmas son luces en el camino de nuestra fe, lo iluminan y lo hacen seguro. Entonces me planteaba, un momento, ¿y no será este el momento entonces de la proclamación solemne y definitiva del como dogma que ha sido revelado por Dios, que está en los evangelios, etcétera, de la maternidad espiritual, que es una realidad dichosa, creída, experimentada y amada por todo el pueblo de cristiano? Y me preguntaba, en el descrito ese, ¿no sería dicho acto el gran impulso de santidad y de sentido apostólico que necesita la Iglesia? Y ahora sí lo leo todo. La respuesta a esta doble pregunta debe darla el entero cuerpo de la Iglesia. Lo enseñó claramente el beato cardenal John Henry Newman. Estoy hablando del año 2015. Ahora es San John Henry Newman, que acaba de ser proclamado doctor de la Iglesia por el Papa León. Él escribió: el cuerpo de los fieles es uno de los testigos del carácter tradicional de la doctrina revelada. Dicho consenso a través de la cristiandad es la voz de la Iglesia infalible. Y enseñaba concretamente que al prepararse una definición dogmática textual, el laicado, los laicos, tendrán un testimonio para dar. Pero si hay una instancia en la que deberían ser consultados, es respecto de doctrinas concernientes directamente a lo devocional. El pueblo fiel tiene una especial función en lo que respecta a aquellas verdades doctrinales relacionadas con lo cultual, y la Santísima Virgen es preeminentemente objeto de devoción. Todo esto decía el doctor de la Iglesia, cardenal John Henry Newman. Por todo eso, como ha enseñado el Papa Francisco, que el sensus fidei es otro tema, del santo pueblo fiel de Dios en su unidad nunca se equivoca, quiero proponer al Santo Padre la realización de una consulta dirigida a toda la Iglesia, pastores, fieles laicos, sobre la conveniencia de definir como verdad de fe la doctrina de la maternidad espiritual de María Santísima. Monseñor Jaime Fuentes, obispo de Minas, 23 de octubre del 2015.
Bueno, entonces, cuando he ido leyendo todo esto y ya de entrada leo que el cardenal Fernández dice, el eje que atraviesa todas estas páginas es la maternidad de María con respecto a los creyentes. Perfecto, pero hay que ampliar. Es madre de todos. Tendría yo que explicarles más detalladamente, porque Cristo ha venido para todos. Y la madre se preocupa por todos. Entonces, después cuando vino, eso fue en 2015, yo entonces no pertenecía a la Pontificia Academia Mariana Internacional. Me llegó después el nombramiento. Perdón que hable de mí mismo, ¿no? Si no, vamos a entendernos, ¿no? Después escribí un libro que se llama Todo por medio de María, que es un estudio a fondo, del magisterio, de la enseñanza sobre la Virgen del Papa San Juan Pablo II. Es fantástico. Y después escribí un largo artículo del cual solamente les voy a mandar, para que no les canse, les voy a mandar la parte donde doy 10 motivos por los cuales me parece que sería muy conveniente la definición dogmática, siempre y cuando antes se realice, para ver qué es lo que piensa el santo pueblo fiel de Dios acerca de esa posibilidad, tal y como lo pedí en el año 2015, porque el Papa Francisco insistió mucho en este tema que se llama sensus fidei, el sentido de la fe del pueblo cristiano, en lo que se refiere concretamente a esto, bueno, como lo acaba de explicar. Bueno, por eso digo, antes que ponerse en contra, antes que ponerse, bueno, pero que yo ya lo sabía, y para qué entonces esto, y que... Calma, estudiarlo, verlo en este contexto, y ver que la maternidad espiritual de la Virgen es algo tan grande, tan grande, tan grande. Y a eso se refería el Papa San Juan Pablo II cuando escribió su obra cumbre, en lo que se refiere al estudio de la Virgen, la encíclica La Madre del Redentor. La Madre del Redentor. No la llama, no habla de la corredención de la Virgen en ese documento. Después, a lo largo está citado acá, a lo largo de su pontificado, en 6 o 7 veces, hizo una referencia, pero en los documentos magisteriales importantes como este, no lo usó. Bueno, esto no es un problema de acá quiénes ganan y quiénes pierden. Tengo el convencimiento, ahí están los 10 motivos por los cuales, pero en mi opinión, cada uno que piense lo que parezca, que nos haría un bien enorme a toda la humanidad saber que contamos con ella definitivamente desde el momento en que Cristo nos la entregó en la cruz como Madre nuestra y que vive para siempre en el cielo. Ustedes se dan cuenta que también en lo que se refiere a las verdades de la fe referidas a la Santísima Virgen, creemos, son verdades de fe, son dogmas mariológicos, su virginidad perpetua, su maternidad divina, el primero de todos, la Inmaculada Concepción de María. Ella no conoció el pecado, fue concebida sin pecado original porque ella estaba predestinada a ser, como decía el cardenal Journet, la digna Madre de Dios, y la asunción en cuerpo y alma al cielo. Pero todo eso esa es la Virgen. Pero un momento, me parece que la Iglesia tiene que ahora dar ese paso. Sí, un momento, la Virgen es sobre todo Madre nuestra, Madre queridísima, que se preocupa, que intercede, que, bueno, todo eso, ¿no? Bueno, pero eso, leamos el documento con calma y no les digo nada más. Ya está. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, por la intercesión de la Santísima Virgen, descienda sobre todos ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.